Hola, buenos días a todos. Soy el profesor Manuel Vázquez y la clase el día de hoy vamos a ver los pasos que debemos de seguir para poder trazar un ángulo. En este primer ejemplo vamos a trazar un ángulo de 50 grados. Por lo tanto, el primer paso es trazar un punto. Después vamos a trazar una semirrecta que va a iniciar en ese punto. Después vamos a alinear el transportador con ese punto. Ese punto se le conoce como vértice del ángulo. Y vamos a alinear el transportador, repito, vamos a alinear el transportador con ese punto. Vamos a alinear el centro del transportador con el vértice del ángulo y ya alineado nos quedaría de la siguiente manera. El siguiente paso es trazar una marca en la escala del transportador donde nos indique que son 50 grados. Recuerden que estamos midiendo los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, la marca que corresponde a los 50 grados iría aproximadamente en esta posición. Después vamos a quitar el transportador y finalmente vamos a trazar una otra semirrecta que va a iniciar en el vértice del ángulo y va a pasar por la marca que corresponde a los 50 grados. Y nos quedaría aproximadamente el ángulo de 50 grados de la siguiente forma. Entonces, repito, trazamos un ángulo que es de 50 grados. Vamos a ponerle un nombre. Yo voy a utilizar para poder nombrar a este ángulo la forma de 3 letras mayúsculas. Entonces, este sería el ángulo A, B y C. Entonces sería el ángulo ABC, donde la letra del vértice del ángulo debe ir entre las otras dos letras mayúsculas. Ahora vamos a trazar un segundo ángulo. Vamos a trazar un ángulo de 130 grados. Entonces trazamos un punto. Después vamos a trazar una semirrecta que va a iniciar en ese punto que se le conoce como vértice del ángulo. Después vamos a alinear el transportador. Vamos a alinear vamos a alinear el centro del transportador con el vértice del ángulo y ya alineado nos quedaría de la siguiente manera. El siguiente paso es trazar una marca en la escala del transportador donde este nos indique que son 130 grados. Recuerden que estamos midiendo los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a colocar la marca que corresponde a los 130 grados en esta posición. Recuerden que estamos colocando la marca donde el transportador nos indica que son 130 grados. Y estamos midiendo los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Después vamos a quitar el transportador y vamos a trazar otra semirrecta que va desde el vértice del ángulo y pasa por la marca que corresponde a 130 grados. Y ya el ángulo completo nos quedaría de la siguiente manera. Repito que es un ángulo de 130 grados. A este ángulo también le vamos a asignar un nombre. En este caso voy a utilizar la forma de asignarle una sola letra mayúscula y esta letra mayúscula debe ir en el vértice del ángulo. Por lo tanto, este sería el ángulo A. Finalmente vamos a trazar un tercer ángulo, que en este caso va a ser uno de 200 grados. Vamos a trazar un punto. Después vamos a trazar una semirrecta que va a iniciar en ese punto. Y vamos a alinear el transportador con el vértice del ángulo. De la siguiente manera, recuerden, vamos a alinear el transportador con el vértice del ángulo de la siguiente manera. Vamos a alinear el centro del transportador con el vértice del ángulo. Ahora, el transportador cuando está en esta posición nos permite trazar o medir un ángulo de máximo 180 grados, ¿sí? Ahora, como nosotros queremos trazar un ángulo o medir un ángulo de más de 200 grados, vamos a tener que girar el transportador. Recuerden que les repito, que cuando el transportador está en esta posición, podemos trazar como máximo
un ángulo de 180 grados. Si queremos trazar un ángulo de más de 180 grados, vamos a tener que girar nuestro transportador y volverlo a alinear con el vértice del ángulo. Vamos a alinear el centro del transportador con el vértice del ángulo, ¿sí? Entonces lo giramos y lo volvemos a alinear. Y seguimos contando. Voy a trazar un punto de referencia. Donde está el punto de referencia, hasta ahí son 180 grados. Ese punto verde nos indica que hasta esa posición son 180 grados en nuestro transportador. Entonces tenemos que seguir contando a partir de esa posición, que son 180. A partir de ahí vamos a seguir contando hasta llegar a los 200 grados, que sería aproximadamente donde vamos a poner la marca. Entonces aquí tenemos en el punto verde 180, otros 10 serían 190 y agregamos otros 10, serían los 200 grados, donde voy a colocar la marca de color negro. Entonces repito, cuando tenemos un ángulo de más de 180 grados, vamos a tener que girar nuestro transportador, volverlo a alinear y seguir contando a partir de 180, que es donde está el punto verde. Eso nos indica que hasta ahí teníamos 180. Como queremos trazar un ángulo de más de 180, tenemos que seguir contando de 10 en 10 o de 5 en 5 hasta llegar a la marca que represente en este caso 200 grados, que sería la marca de color negro. Después vamos a quitar el transportador. Voy a borrar la marca verde de referencia. Y por último, voy a trazar una semirrecta que va desde el vértice del ángulo y pasa por la marca de los 200 grados. Y el ángulo de 200 grados nos quedaría de la siguiente forma. Repito, es un ángulo de 200 grados. Vamos a asignarle un nombre. En este caso voy a utilizar la forma de utilizar una sola letra minúscula que va dentro del ángulo. Y este sería el ángulo S. Entonces, jóvenes, hasta aquí ya vimos los pasos que debemos de seguir para poder trazar un ángulo. Bueno, jóvenes, gracias por la atención. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana.